¿Cuántos saben que la fe nos ayuda a conquistar todo lo que Dios tiene para cada uno de nosotros? ¿Sabes que sin fe, dice la Biblia, que sin fe es imposible agradar a Dios? Y lo que te va a llevar a alcanzar la plenitud de tu vida va a ser tu fe. Hasta que tú empieces a moverte en esa fe espiritual, en esa fe que Dios te da, porque dice la Biblia que Dios nos dio a cada uno una medida de fe, ¿sí o no? O sea, Dios ya te dio fe, no me digas que no tienes fe. Dios ya te dio fe, tienes fe. Así que vamos a continuar con esta serie de la fe, porque es lo que le hace falta mucho a las personas, tener fe, tener confianza en Dios. Entonces vamos a ver este tema que se llama la fe que vence el miedo, ¿verdad? Dice en 2 de Timoteo 1:17, mira, si quieres, yo acá lo leo. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. A ver, diga conmigo, Dios no me ha dado espíritu de cobardía. Dios no me ha dado espíritu de cobardía. A ver, eso quiero que lo tengas bien claro. Dice, sino de poder, de amor y de dominio propio. Muchos a veces pensamos que somos valientes, o que tenemos ciertas valentías, o que somos bien agallardados, valientes, o atrevidos. Pero la verdad es que todos, en menor o mayor grado, tenemos ciertos miedos. Por decir, yo crecí con mi papá, con mis abuelos, ¿verdad? Y yo era una persona muy retraída, muy temerosa, me escondía atrás de mi abuelita y yo no podía ni hablar, me daba miedo hablar. O sea, ¿tú te imaginas eso, tener miedo a hablar? Hay muchos, otra cantamos esa canción, ¿verdad? En los brazos de papá. Yo creo que cada persona se siente seguro cuando tiene a su papá, cuando tiene a su mamá, cuando tiene a su ser querido, y nos acurrucamos como si fuéramos polluelos, porque ahí me siento seguro, ahí me siento bien, ahí me siento protegido. De hecho, a veces los hijos no vuelan, no se quieren ir de casa porque en casa se sienten ¿cómo? Seguros, y no se van, ¿por qué? Porque tienen ¿qué? Miedo. Pero una vez que experimentas el salir, te das cuenta que solamente dices un paso de fe. Cuando tú saliste de tu casa, que abandonaste el nido, ¿cómo te sentiste? Así que dices, si me salgo, no me salgo, si me caso, no me caso. Y cuando logras salirte, te das cuenta que puedes, y te sientes libre, porque cuando estás en casa te sientes como un poco prisionero, ¿verdad? O temeroso, no sé, pero hay muchos sentimientos en una persona para poder hacer algo, ¿no? Es terrible también cuando los hijos a veces llegan a tener ese miedo al papá, ¿verdad? O a la mamá. ¿Alguna vez le tuviste miedo a tu papá o a tu mamá? No lo niegues cuando te portabas mal. Y nadie va a venir y me va a dar con todo, ¿verdad? Y son temores. La pregunta es que hoy en día los jóvenes ya no les tienen miedo al papá ni a la mamá, ya hasta les es que me ves y se pueden decir al brinco, ¿no? ¿Sí o no? Pero vivimos en tiempos donde el miedo gobierna. Si yo te preguntara cuál es tu miedo al futuro, ¿te imaginas a 5, 10, 15 años cómo te verías? Fuerte, sano, con un trabajo estable, con una economía estable, o sin dinero, sin trabajo, enfermo, solo, sola. Porque puedes tener ese miedo a la escasez, ¿no? Que dices, híjole, es que no tengo dinero y de verdad que es terrible, ¿no? Miedo a la enfermedad. Y algo que estaba yo relacionando el miedo y las decisiones, porque dice la Biblia que no es capaz de tomar buenas decisiones no recibirá nada del Señor. Y esta semana ha sido para mí un poco ajetreada. A mi papá lo operaron desde el domingo pasado, se puso malito, ¿verdad? Se cayó hace como un mes, se pegó en la cabeza y luego se lo llevó mi hermana porque pues, lo veía medio raro y de repente ya no podía hablar, de repente ya no podía caminar y ya desvariaba, ¿no? Y a urgencias. Y ya hasta que lo logran pasar a piso, luego los estudios y te dan el resultado
estudios y pues a mí me toca estar ahí con él a las 3 de la madrugada, ¿verdad? Y tener que tomar una decisión. Se va a tener que operar el señor del cerebro, tiene sangre ya seca, tiene coágulos y pues puede quedar mal, puede morir, puede dar un infarto. Mi papá tiene 83 años. Y te dicen todos los diagnósticos. Luego me dicen, y la que lo va a operar es una chica que está en 5º año, es residente. Y yo, ¿y tú qué decides? Y mira, me tocó pues, tomar esa responsabilidad, de ese desafío de decir, opérelo. Ese desafío de decirle al doctor, porque cuando le dije al doctor, mira, doc, el neurólogo me decía, me comentaba, o quiere esperarse a que haya un doctor de experiencia, pero pues va a estar un poquito complicado porque tiene muchas cirugías. Y yo le dije, mira, el doctor puede ser muy bueno, la doctora puede ser muy novata, pero la vida de mi padre está en las manos de Dios. Cuando yo le dije eso al doctor, se quedó así como, amén, amén. Dije, este es cristiano. Y decido firmar con todos los riesgos. Y después, al otro día, tenía un sentimiento como de culpa. Y estaba yo trabajando y se me salían las lágrimas. Y yo decía, donde mi papá se muera, ¿no? Yo soy el responsable porque yo firmé. Y es complicado tomar una decisión así. Y te empieza a invadir el miedo, porque pues no es otra cosa más que miedo. Y yo decía, Dios, bueno, yo te puse en primer lugar a ti, mi papá está operando porque mi confianza viene de ti. Pero después el diablo viene y bombardea tu mente. Y yo dije, donde se muera, ¿no? Me va a decir, tú firmaste, fue tu culpa, ¿no? Porque pues, yo nadie le avisé, yo no es que sí, pásame los papeles, y yo firmé. A Dios gracias, salió bien de la operación. Ahorita lo quieren que volver a operar, y digo, no. Y yo lo veo bien, como que hasta la vista recuperó, dice que se siente de 15 años, y ya quiere pararse a correr, no, cálmate, digo, tampoco. ¿Qué hace el miedo? Realmente el miedo paraliza, frena. Dios no diseñó al creyente para vivir paralizado, sino para caminar por fe. Todo lo que hagamos, decidamos, todo va a ser por fe. El miedo puede gritar porque grita dentro de ti, pero la fe tiene la última palabra. Tú tienes que saber, tú y yo tenemos que saber que el miedo no viene de parte de Dios, no viene de Dios. El miedo no es prudencia, escúchame esto, el miedo no es prudencia. A veces dices, no, por decir, cuando mi papá me enseñó a manejar yo tenía 6 años. Y podría yo decirle a alguien, no, oye, no seas imprudente, ¿no? Porque a veces decimos, no, pues es prudencia, no es fe. Y a veces no hacemos las cosas, no, es que yo no quiero ser imprudente. No, tú tienes miedo. Porque relacionamos el miedo con la prudencia, ¿no? Y es donde decimos, nos detenemos. ¿Cuántas veces te has detenido por prudencia? Pero es miedo. Es miedo, inseguridad, miedo. Es inseguridad. Decimos, no, es que yo tengo que ser una persona prudente. El miedo no es sabiduría. A veces lo vamos relacionando con prudencia, no, pues es que prefiero ser sabio antes de regalar, no, tienes miedo. Y son cosas que vamos viviendo, experimentando y que nos van frenando. Pero sí te voy a decir una cosa, el miedo es una estrategia del diablo, del enemigo. Y a veces decimos, si no viene de Dios no tengo por qué aceptarlo. Y a veces somos así tan religiosos. No, pues es que Dios me habla, o sea, esto no viene de Dios. Y no se trata de eso.
Porque si Dios nos dio, dice la Biblia que no nos dio un espíritu de temor o de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. La Biblia dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No podemos decir, esto viene de Dios. No lo acepto. A veces las cosas malas pueden venir de parte de Dios, para que aprendamos, para que nos hagamos fuertes, ¿verdad? El miedo paraliza, pero la fe activa. Yo no sé si esa historia la conoces bien, la de Pedro, en Mateo 14, 28 al 31, viene esa historia donde van a cruzar, ¿verdad? En el agua, imagínate, ¿verdad? Y de repente ven a Jesús caminar sobre las aguas y todos decían, ¡ay, un fantasma!, ¿no? Y Pedro le dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya hacia ti, ¿no? Y le dijo, Pedro, ven. Dice que Pedro saltó, o sea, qué atrevido, o sea, saltó, o sea, escuchó la voz del Señor. Pedro, ven. En medio de las tormentas, en medio de las dificultades, en medio de los problemas, dice, ven. ¿Sabes si a veces a ti te pasa que en medio de los problemas, de las dificultades, dices, no, yo no voy? No, ni más. ¿Para qué me muevo? Aquí estoy bien, en mi comodidad. Y Pedro aún, en medio de los problemas, él no estaba mirando que estaba soplando el viento, él no estaba mirando que las olas estaban ganando, él estaba observando a Jesús y estaba escuchando a Jesús que le dijo, Pedro, ven. Y Pedro saltó. Y dice que empezó a caminar, ¿no? Y de repente se dio cuenta, dijo, ¿qué estoy haciendo? ¡Ay, qué estoy haciendo! Que casi se ha de haber dicho, ¡qué tonto soy! ¿Cómo se me ocurre brincar ahí en el mar? Y empezó a observar el viento que soplaba fuerte, empezó a ver que las olas a lo mejor crecían, que estaban moviendo, y dice que en ese momento tuvo miedo y se empezó a hundir. Escucha esto. Mientras Pedro miró a Jesús, no tuvo miedo. Pero cuando cambió su mirada al problema, tuvo miedo. Cuando me empezaron a decir todo lo que le podía ocurrir a mi papá, que podía quedar mal, paralizado de una parte, que podría quedar muy afectado, sin habla, sin vista, o sea, allí todo, ¿te imaginas lo peor? Cuando yo miré ese cuadro, en un momento sentí miedo, pero cuando dije, no, a ver, la vida de mi padre está en las manos de Dios, y cuando yo miré a Dios, que Dios tenía todo el poder en el cielo y en la tierra, yo me atreví a hacer algo. Cuando tú tienes un problema tan grave, tan difícil, y tú miras el problema, tú no vas a dar el paso al problema. Te vas a detener porque ya no tienes más problemas. Pero cuando tú tienes la fe en Dios y Dios me va a ayudar, y yo voy a ir a caminar con Dios, así como Pedro caminó en las aguas, yo te voy a decir una cosa, tú vas a dar ese paso. No te vas a detener. Imagínate a mí después de trabajar cuántos años con mi papá en la estética. Yo me sentía protegido en la estética con mi papá, con la clientela de mi papá y con el sueldo que me daba mi papá. Y cuando me dijeron, vamos a Estados Unidos, yo así como que... Para empezar, había uno que era mi compadre, yo no sé si es el compadrazgo, pero me decía, estás aquí cómodo porque está tu papá, pero sale a buscar chamo a otro lado. Y no me fui a otro lado, me fui hasta el otro lado, hasta Estados Unidos. Y cuando empecé yo a trabajar, nunca había trabajado en otro lado si no era con mi papá. Y cuando entré a trabajar en Estados Unidos y empezar a cortar el cabello a las personas americanas, afroamericanas y de todos los países, porque Estados Unidos es un lugar de muchas lenguas, naciones, culturas y demás. Y cuando le digo, ¿cómo te lo corto? I don't speak Spanish. What? Y yo no entendía ni papa, ¿no? Entonces le decía yo a una compañera, oye, ¿qué dice? Que le hagas capas. Ok. Pues ya, entonces ya se me quita ese miedo, te obliga el miedo, o sea, con todo y miedo, pues haces tu trabajo. Y ya de repente, pues, ven que trabajo bien y de repente, después de 2 semanas, llega una gringa, le digo, ¿cómo te lo corto? No speak Spanish. Le digo, oye, ¿qué dice? Me dice, yo no sé, hasta
acostumbras. Ya la envidia luego. Y ya no le hago consejos. ¿Quién sabe qué me dijo? Yo se lo corté como quise y se fue feliz. Pero a veces tienes que agarrar tu miedo y aventarte a hacer las cosas porque sabes que Dios te dio un talento, una habilidad para hacer las cosas. Así que cuando mires el problema, los problemas que tengas, no pierdas de vista a Jesús. Porque si empiezas a mirar los problemas, te vas a empezar a hundir. De hecho, hay muchos que podemos estar hundidos en un problema, no queremos salir por miedo. Es más, hay mucha gente, fíjate, yo he platicado con mucha gente, ¿no? que tiene su trabajo, que gana bien y que tiene habilidades y que puede poner su negocio, pero no lo hace por prudencia, por sabiduría, porque tienen un sueldo y dicen, no, yo no puedo dejar mi trabajo, pero puedes poner un negocio. No, es que de aquí me voy a jubilar, me falta poco para jubilar. Podrías ganar mucho más que una jubilación. Pero no nos movemos, nos paralizamos. ¿Por qué? Porque hay miedo. Así que el miedo siempre va a aparecer, escucha, siempre va a aparecer cuando quitamos la mirada de Jesús. ¿Alguien ha escuchado? El miedo es así, mira. ¿Has escuchado esas alarmas cuando va a temblar? Y de repente dicen, era una prueba. Es como una alarma defectuosa, aunque suena, no hay peligro. Así es el miedo. Suena, retumba, y no hay peligro. No, hombre, o sea, calma, calma, tiene unos cachetados para... ¡Ey, tú! ¡Reacciona! ¿Cuántas historias no hemos visto acerca de la fe, no? Que se murieron tiesos colgados ahí porque ya que se soltaban, se iban a ir al barranco, al vacío, y estaban a medio metro del piso. Pero por miedo. Entonces, la fe se manifiesta en valentía. Pero yo quiero decirte algo. A veces la gente que quiere ser valiente tiene que estar enojada o tiene que gritar para decir algo, porque hay gente que quiere decir algo que quizá que le molesta y hasta que no está enojado le grita, le dice cosas, pero no se las dice cuando tiene paz y tranquilidad porque tiene miedo. Tiene que estar enojada para decir algo. ¿Les ha pasado? Dice la Biblia en Josué 1:9: yo te pido que seas fuerte y valiente, que no te desanimes ni tengas miedo, porque yo soy tu Dios. Escucha esto. Dios le está hablando a Josué. Yo te pido que seas, ¿qué? Fuerte y valiente. Número 1, es una decisión ser fuerte y ser valiente. Yo te pido que seas fuerte y valiente, que no te desanimes ni tengas miedo, porque yo soy tu Dios. Dice, te ayudaré por donde quiera que vayas. Déjame decirte que cuando tú empiezas a actuar en fe, Dios se va a empezar a manifestar y te va a ayudar. Pero cuando tú no tienes fe, Dios no se manifiesta, el que se manifiesta es Satanás y te detiene. Porque así es esto. Los hijos de Dios no nacimos para estar paralizados. Entonces, la valentía, escúchame, la valentía no es la ausencia del miedo. Claro que todos tenemos miedo y va a estar ahí. Pero ese miedo va a desaparecer hasta que des el paso que tienes que dar. Si yo te preguntara, ¿qué paso tienes que dar? ¿Qué me dirías? Porque tenemos que quitarnos de la mente eso. Y me hace mucho sentido. Prudencia, sabiduría, supuesta prudencia, supuesta sabiduría. Y no te arriesgues. Cuando yo puse mi primer negocio aquí en Revolución Social, yo no vi que había otra estética a mi lado. No sé si la había visto, pero me valía volar. Y estaba llena de gente y ya le decían,
Oye, no, ¿cómo la pones ahí? Al lado de una tiene un montón de gente, no la vas a hacer. Yo la verdad es que a la negatividad a veces me cierro mis oídos a lo negativo. Yo lo hice. Y de repente la otra se quedó sin trabajo y yo con mucho trabajo. Pues me dijeron, es que no te vayas a Estados Unidos, ¿cómo de mojado? No escuché, me voy. Cuando me fui a Playa del Carmen, ahí sí todos me decían, sí, vete. Y ahí voy, y ahí sí no la hice. Pero probé. ¿Cuántas experiencias te has perdido por falta de fe? Porque crees tú que eres prudente cuando en realidad tienes miedo. ¿Cuántas oportunidades de vida, de buena calidad de vida te has perdido por supuesta sabiduría? La realidad es que es falta de fe. Así que valentía es obedecer a pesar del miedo. A ver, vuelvo a decir. La valentía es obedecer a pesar del miedo. Porque Dios le dijo, esfuérzate y sé valiente, ve y sal, ¿no? O sea, tenía que conquistar, tenía que ir a pelear la tierra prometida. Y era un joven y todos los ancianos iban con ellos. Y podía ser criticado y jura lo que fue criticado, pero a pesar de eso, él se esforzó, no tuvo miedo y fue valiente. Porque creyó en la promesa, yo voy a estar contigo. Cuando tú sabes que Dios está contigo, mira, tú te vas a atrever a hacer lo que tú quieras. No hay límites. La fe no espera a que el miedo se vaya, avanza aunque esté presente. ¿Estás aquí conmigo? Sí. ¿Cuántos quieren avanzar? Que diga, ¿sabes qué? La verdad es que si yo he relacionado mi prudencia, mi supuesta sabiduría, pero en realidad es miedo. Y eso te tiene agarrado. Ponte de pie y declara esto conmigo, porque tú tienes que declararlo, tú tienes que creerlo. Yo no te quiero estar echando choros mareadores. Yo lo que quiero es que tú vivas, tú experimentes lo que Dios tiene para ti. Dice la Biblia, escucha esto, porque a veces no logramos entender esto. Pero cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, resucitó al tercer día, y se le apareció a los discípulos, ¿verdad? Y les dijo, ya no van a estar solos. Voy a enviar al Espíritu Santo, el que les guíe, el Consolador, el que les muestre, va a ser su juez. O sea, Dios está aquí, dentro de ti. Pero cuando tú no lo crees y el miedo se apodera de ti, no lo dejas que Él obre. A ver, repita conmigo, este 2026. No viviré por miedo. No viviré por miedo. Mi Dios me dio poder. Mi Dios me dio poder. Vamos a decirlo, mi Dios me dio poder. Mi Dios me dio poder. Amor y dominio propio. Y dominio propio. Camino por fe. Camino por fe. Y no por temor. Y no por temor. Amén. No le tengas miedo a las circunstancias. Has estado limitado a una vida extraordinaria a causa del miedo. Y este año 2026 no tenemos por qué vivir así. Atrévete. Total, dice uno, ay, si la riegas, me equivoqué. Pero te vas a dar cuenta que es un paso de fe. Y te vas a dar cuenta si realmente estabas equivocado o no. Posiblemente hoy estás equivocado por no tomar esa decisión. ¿Sí? ¿Estás de acuerdo conmigo? Sí, amén. Así que si has vivido con ansiedad, si no has tomado decisiones por causa del miedo, todos los que necesitan esa valentía espiritual, cierra tus ojos ahí, vamos a orar con tu mano en el pecho y dile, Señor, hoy renuncio a este miedo. Hoy entrego mis temores, mis cargas, mi ansiedad. Dile, hoy recibo tu paz y camino por fe. En el nombre de Jesús, dile, Señor, yo sé que vas conmigo.
Así como estuviste con Josué, así como has estado con muchos, Dios. Yo sé que estás conmigo, que tu mano es la que me sostiene. En el nombre de Jesús, que solamente yo soy capaz de provocar mis propios milagros. Gracias, Señor, porque me has abierto los ojos. Gracias porque me has hecho entender, oh Dios, que si hoy estoy limitado, que si hoy estoy paralizado, no es porque tú no me quieras bendecir, sí es porque yo no he querido dar ese paso. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, ven y muéstrales a cada uno, Dios, lo bueno y lo maravilloso que tú eres. En el nombre de Jesús, hoy te dice el Señor, yo voy a ir contigo. Yo voy contigo a donde quiera que vayas, a donde quiera que estés, yo voy contigo. Dice, mi mano victoriosa te sostiene. En el nombre de Jesús, amén, amén. ¿Le puedes dar un aplauso a Dios? Dile a Dios, gracias, gracias a los que están ahí. Dios los bendiga.